tardes, estimados participantes de la Cátedra de Prácticas Penales. Es un placer para mí estar con ustedes o compartir el día de hoy en Prácticas Penales. Como ustedes saben, Prácticas Penales se basa dentro del esquema del proceso penal venezolano. ¿Cómo se celebran las audiencias de presentación, las audiencias preliminares? Es decir, cómo se dan las diversas fases del proceso. Bien, ahí pues podemos hablar, primero que nada se inicia con una denuncia, ¿verdad? Con una denuncia que hace la víctima en este caso. ¿Ante quién? Ante los órganos de investigación penal. ¿Cuáles son esos órganos de investigación penal? Puede ser CPC, Guardia Nacional, eh, Policía Nacional Bolivariana, ¿sí? Y las policías estatales a que corresponda cada entidad o cada sector. Y nosotros vamos a dar con respecto a la clase de hoy todo lo concerniente a las fases del proceso penal, ¿verdad? ¿Cómo se inicia el proceso penal? ¿Verdad? A través de una denuncia. ¿Qué fases comprende? ¿Cuáles son las fases que comprende el proceso penal? ¿Verdad? Significa un juez natural? En nuestra parte, ¿qué es un juez natural? ¿Qué significa el debido proceso? Vamos a refrescar todos esos conocimientos que nosotros tenemos, ¿verdad? En base a el devenir del proceso penal venezolano. ¿Cómo es el proceso penal venezolano? Entonces, en base al proceso penal venezolano, nosotros vamos a adecuar, en este caso, ¿verdad? ¿Cómo son las fases del procedimiento penal venezolano? ¿Qué significan las fases del procedimiento penal venezolano? El procedimiento ordinario, la fase del acceso a la justicia, ¿verdad? Como administración. Entonces, los procesos, ¿verdad? Penales en el ordenamiento jurídico son la fase de instrucción, la fase intermedia, la fase de enjuiciar. Entonces, es importante nosotros en Venezuela, cómo está establecido de acuerdo a nuestro Código Orgánico Procesal Penal, qué señala nuestro Código Procesal Penal en estos casos, ¿verdad? Él establece 4 fases, básicamente, que son cuáles: la fase preparatoria, ¿verdad? La fase intermedia y la fase del desarrollo del juicio. Y la fase, lógicamente, de ejecución o ejecución de sentencia. Pero ¿cómo es el proceso, verdad, de penal venezolano? ¿En qué se basa el proceso penal venezolano? Entonces, el proceso penal venezolano es un conjunto de trámites que están regulados por el Código Orgánico Procesal Penal a los efectos de determinar la existencia o no, si hay responsabilidad de quienes son acusados, en este caso, de un delito. Buenas tardes. ¿Cuántas fases tiene o cuántas fases tiene nuestra etapa del nuevo proceso penal? Como bien sabido, nuestro proceso penal es netamente acusatorio, ¿verdad? Intervienen varias fases, intervienen varios sujetos dentro del proceso. Ya no estamos como antiguamente, ¿verdad? Que era un procedimiento netamente inquisitivo, o sea, que el poder radicaba en una sola persona, ahora no. Esa fase, tenemos primero la fase investigatoria o preparatoria, ¿verdad? Es donde se inicia el proceso penal. También tenemos la fase intermedia y tenemos las diversas fases que están. Nosotros también podemos hablar también se podría hablar en esta parte del proceso de la convocatoria de las partes que está presentada. Una vez que está presentada la acusación, el juez convocará el juez de control. Acuérdense que tenemos el juez de control, el juez de juicio, ¿verdad? Y tenemos el juez de ejecución. Entonces, una vez ¿cómo se convocan las partes? Presentada la acusación, llegó la acusación, tengo la acusación aquí, ¿verdad? Una flagrancia. Inmediatamente, ¿qué hago yo?
¿verdad? Convoco a las partes. El juez de control convocará a las partes, llamará el detenido, la víctima, el defensor, ¿verdad? El fiscal del Ministerio Público, para que se realice una audiencia oral, que en este caso se denomina una audiencia de presentación. Y luego, como se establece el proceso penal venezolano, ¿verdad? Se caracteriza porque cuenta con diferentes fases del proceso. Cada una representa el procedimiento en sí. Es decir, tenemos la fase de investigación. ¿Qué comprende la fase de investigación? ¿En qué señala nuestra fase de investigación particularmente? ¿Verdad? Es donde el órgano de investigación penal levanta las actas en el momento en que se da la denuncia. En el momento que se da la denuncia, él levanta las actas, bueno, iban caminando dos sujetos a las 6 de la tarde y lo conseguimos en un robo. ¿Cuándo es robo? Cuando hay, este, se emplea la violencia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se inicia la fase de investigación del proceso penal. ¿Por qué? Porque tenemos la fase de investigación del proceso penal, como su nombre lo indica, son las investigaciones, donde se recolectan todas las fases, es donde cómo se inicia el proceso penal a través de las actas de diligencia policial, la cadena de custodia, que es muy importante, la parte de la ley de la protección de las víctimas, que ustedes también deben tener y hacer mucho énfasis en esta fase, qué significa para que ustedes lo vayan buscando y acudir ante la Corte de Apelación, y qué significa una audiencia preliminar, una audiencia de presentación, de modo de que en las prácticas penales es como el participante, ¿verdad? Nosotros le damos esa estrategia lógica práctica, ¿verdad? Para que ustedes tengan esas herramientas dentro de la praxis judicial. ¿Cómo es que yo debo desenvolverme dentro de la praxis judicial? ¿Cómo debo laborar como un abogado que me estoy iniciando, ¿verdad? Dentro del camino, ¿verdad? Del derecho, como profesional del derecho en el campo penal laboral. Entonces, prácticas penales es una unidad curricular, ¿verdad? Que se basa particularmente dentro o enmarca todas las fases que comprende el proceso penal de investigación, de presentación, preliminar, ¿verdad? Juicio, ejecución, intermedia. También es importante resaltar dentro de nuestra unidad curricular que tenemos en la unidad 1 las fases del proceso penal. Ustedes ahí van a realizar un ensayo, no de 5 o 6 hojas, no, un ensayo detenido y detallado, donde ustedes van a especificar con sus propias palabras, de acuerdo al establecido dentro de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, qué entienden por las diversas fases del proceso penal. Asimismo, en la unidad número 2 encontramos las medidas alternativas de la persecución del proceso. ¿En qué se basa? ¿Qué significa para mí una medida alternativa de persecución del proceso? ¿Verdad? Quiere decir, una medida alternativa, que esa persona que está enjuiciada va a salir bajo una medida. Entonces existen 4 supuestos que me establece el Código Orgánico Procesal Penal. En la unidad, en el módulo 3, está una visita al Palacio de Justicia, donde ustedes van a tener un feedback, una interacción más directa con los representantes del Poder Judicial en materia penal ordinaria. En los próximos días nosotros estaremos indicando cómo va a ser ese encuentro presencial dentro del Palacio de Justicia para que ustedes puedan visualizar de una manera más directa cómo se engloban las diversas fases del proceso penal. Igualmente, en la última unidad curricular, nosotros encontramos y vamos a ejercer un juicio oral y público, donde ustedes deben venir con su toga, ¿verdad? ¿En qué momento? Pues estar como el procesado, se habla del procesado, ¿verdad? De un imputado que me establece a mí la fase de juicio. ¿Qué nombre recibo? Bien, entonces esos términos es lo que yo quiero que ustedes me hagan énfasis dentro del ensayo.
a modo de introducción, a modo de inducción dentro del camino del proceso penal ordinario en la materia práctica, en la praxis. Asimismo, van a hacer una dramatización, es decir, se va a conformar un juicio oral y público donde los actores son ustedes. ¿Por qué? Porque nuestra ilustre universidad lo quiere hacer de una manera más directa para que ustedes puedan, ¿verdad? Visualizar, ¿verdad? Y tener dentro de sí mismo cómo es que yo debo, ¿verdad? Desenvolverme dentro del proceso penal, en una audiencia o un juicio oral y público. Se debe respetar el debido proceso. Entonces, toda esta parte es importante en el día de hoy resaltarla como una de las fases del procedimiento. Entonces, también vemos qué significa el proceso penal. Es un acceso que tenemos nosotros a la justicia, es un conjunto de trámites, ¿verdad? Regulado por el Código Procesal Penal, ¿verdad? A los efectos de determinar si existe o no responsabilidad, si la hay. Esa fase del proceso penal venezolano, esta también, la fase intermedia, donde está presentada la acusación del juez, donde él convoca y el juicio se hará en una audiencia. También esa fase del procedimiento penal en Venezuela, podemos hablar del procedimiento de privación de libertad, donde existe una se determina también la buena conducta predelictual, ¿verdad? Y donde todos nosotros tenemos que hacer énfasis en qué significa una medida cautelar sustitutiva. Cuando a mí me habla el código, ¿qué significa una medida cautelar sustitutiva? Yo tengo que saber qué es una medida, ¿verdad? Como cuando usted agarra una gallinita, la pone al lado de una mesa y le amarra una cabullita, la gallinita va para todos lados, pero ella vuelve. Está sujeta. ¿A dónde está sujeta? A un tribunal. ¿Vale? Para que lo tengan de una manera más coloquial y puedan interpretar mejor la norma jurídica. Asimismo, también encontramos la fase del sobreseimiento. ¿Qué es un sobreseimiento? El sobreseimiento se basa, básicamente establece la finalización de un proceso de manera que anticipada. Ojo, el sobreseimiento es cuando yo anticipo. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Procesal Penal es muy claro y preciso, escuchen mis palabras, claro y preciso al determinar 4 causales. Dentro de las causales está se realizó, no se realizó. Imagínense que un delito no se realizó. No existió por muerte. Entonces son 4 de las cuales ustedes deben también indagar en el ensayo. Al modo que ustedes lo comprendan. ¿Sí? Entonces es importante quién solicita el sobreseimiento y quién lo decreta. El Código Orgánico Procesal Penal es muy claro que en los actos conclusivos el fiscal del Ministerio Público, dentro de sus atribuciones o facultades, determina en ese preciso instante si él solicita al juez, ¿verdad? Un sobreseimiento porque no encontró los elementos suficientes de convicción de culpabilidad del sujeto. De acuerdo a toda la indagación y de acuerdo a toda la investigación realizada por él durante la fase preparatoria. Esta Fiscalía del Ministerio Público, ¿verdad? Solicita el sobreseimiento contemplado y establecido en el artículo tal, ordinario tal. También es importante señalar que ¿quién decreta el sobreseimiento? El sobreseimiento lo decreta el juez, ¿verdad? Vamos también a revisar dentro del ensayo qué me contempla a mí el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces vamos a adentrarnos más dentro de esa praxis judicial, porque donde yo conozco la normativa jurídica, yo puedo caminar por ahí. ¿Estamos claros en ello? Entonces es importante que ustedes aborden toda esa parte que comprende la fase del proceso penal venezolano. Es decir, la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase del desarrollo de juicio y la fase de ejecución. Exactamente, lo solicita el Ministerio Público y lo decreta. Es muy importante que ustedes tengan esa palabra. ¿Lo decreta quién? El juez.
El juez es el que decreta el sobreseimiento. Porque ustedes Bueno, ya desde ya, es el deber ser, como futuros profesionales del derecho, que yo los enmarque y que yo los encamine de cómo deben pronunciar ese lenguaje técnico jurídico a la hora de ustedes ejercer como profesionales del derecho, ¿verdad? Entonces, y que conozcan de manera general las tres etapas que comprenden el proceso penal acusatorio, ¿verdad? La de investigación, la intermedia y la de juicio oral. Entonces, es muy importante también que ustedes sepan cómo es ese juzgamiento, cómo era que se visualizaban en el día antes. ¿Qué me quiere decir a mí la audiencia de presentación? ¿Por qué estoy recalcando eso el día en la tarde de hoy? Porque es fundamental establecer la recta aplicación del deber ser en cuanto a los criterios penales ordinarios. ¿Por qué? Porque en la fase preparatoria se va en búsqueda de la verdad. Yo voy a hacer toda la recopilación de los elementos de convicción porque voy en pro de la búsqueda de la verdad. Voy a indagar si ocurrió a las 8 de la noche, si estaban los órganos de investigación penal. Es importante señalar en el día de hoy o en la tarde de hoy que cuando hay, por ejemplo, un allanamiento o hay un procedimiento, deben existir dos testigos, mínimo, para que el procedimiento sea totalmente válido. ¿Por qué? Porque a veces no, pero es que había otro policía aquí al lado mío y yo levanté el procedimiento, doctora. Son ciudadanos. Entonces es muy importante determinarlo. Porque si existe un sujeto que va con un morral por la calle y resulta de que lo detienen, le abren el bolso y le consiguen X cantidad de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, ¿verdad? Pero no hay testigos del procedimiento. ¿Qué pasará con ese procedimiento? fácil- ¿Ah? fácilmente puede decir que lo separaron. Fácilmente puede decir que lo separaron. Entonces es importante también señalar, así es importante señalar que en la fase preparatoria, ¿qué pasa en la fase preparatoria? Entonces, en la fase preparatoria estamos dentro del acceso de la verdad, de la búsqueda de la verdad, de la indagación, ¿verdad? Voy a recabar. ¿Cuál es la palabra exacta? Voy a recabar, a recopilar todo lo que yo veo dentro de ese caso. Si ocurrió, fue a esa fecha, cuántas heridas tenían. Tenía heridas punzopenetrantes, era un arma blanca, era un arma de fuego, esa era la hora, cuántas horas tenía el de deceso. ¿Sí? Entonces es importante que en la tarde de hoy ustedes puedan visualizar más de cerca cómo es esa fase del proceso penal venezolano, para que ustedes puedan desarrollarlo de acuerdo al sistema penal acusatorio. ¿Cómo se da? ¿Qué quiere decir esas etapas del proceso penal de Venezuela? ¿Cómo las puedo yo enmarcar como futuro profesional del derecho? Entonces, si ustedes conocen o tienen a bien precisar las diversas fases del proceso penal, ustedes pueden ejercer de una manera más clara, con una visión más clara y siempre llevándolos uno de la mano. Fíjense que en la tarde de hoy ha sido muy fructífera. ¿Sí o no, Ronald? Armas. Ya tienes otra visión más clara, ¿verdad? De las fases del proceso. Claro, profe, lo que pasa es que, bueno, yo soy funcionario policial y en algunas oportunidades pues me ha tocado llevar a cabo este proceso, pues, presentar una flagrancia, llevarlo ante el Ministerio Público, presentar, levantar la acta policial, trasladar al detenido a tribunales, Ujú. subirlo cuando se llega el momento, subirlo a la audiencia Ujú. y demás. Bueno, ya, pues yo tengo conocimiento sobre el área. Ajá. Entonces, por eso es importante, también es importante que ustedes resalten en el día de hoy.
y tú como funcionario adscrito a la policía, la parte de la protección de las víctimas. La víctima de un hecho punible tiene el derecho a acceder a los órganos de administración de justicia, ¿verdad? Sin menoscabo de los formalismos inútiles. Entonces es importante señalar esa parte. Los funcionarios también deben tener un código de ética y de conducta a la hora de realizar, ¿verdad? Ese traslado, ¿verdad? Ese es el deber ser. Entonces es Sí, claro, ese es el deber importante, ser. ¿sí? Ese es el deber ser que a veces, Ah, en algunas oportunidades no se lleva a cabo, pero es el deber ser. exacto. Entonces, como en algunas oportunidades no se lleva a cabo, es importante que ustedes pues refresquen en el día de hoy cómo se hace una denuncia, ¿verdad? Ustedes establezcan cómo se debe hacer o qué mecanismos alternativos tengo yo para hacerlo, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes puedan señalar dentro de ese criterio de oportunidades cómo voy a plasmar en un ensayo que se refiere a las diversas fases del proceso penal venezolano, que me incluye cada fase del proceso penal venezolano, cómo es el deber actuar inclusive desde tu óptica como funcionario policial o como profesional del derecho que ya dentro de poco tú vas a hacer. Entonces es Exacto. importante que ustedes conozcan cómo es que se realizan o cuál es el procedimiento a seguir dentro de las diversas fases que comprende el proceso penal venezolano. Y también, ¿qué significa a modo general la acción penal? ¿Cuál es el ejercicio de la acción penal? ¿Por quién puede ser ejercida? La acción penal, ¿quién la tiene? La ejerce de oficio, la vindicta pública. ¿Quién es la vindicta pública? El fiscal del Ministerio Público. ¿Quién ejerce la acción penal? El fiscal del Ministerio Público. Él es el que lleva, de acuerdo al requerimiento de la víctima. Si requiere la víctima que le hagan un examen médico forense, de acuerdo a todas las pautas realizadas. Entonces, es importante también señalar esa parte del objetivo de las etapas del proceso penal venezolano. También los factores, las condiciones, es increíble, pero cuando nosotros estamos estableciendo una fase en el proceso, se adecúan las garantías del debido proceso también. Entonces es importante señalar y adoptar esa parte dentro del personal jurídico, no solamente dentro de los funcionarios que laboran dentro del Poder Judicial, sino también dentro de los funcionarios policiales, la determinación que debe tener el profesional del derecho, ¿verdad? ¿De qué? De que él garantice el debido proceso a esa persona, ¿verdad? Que él deba estar asistido por un juez natural. Entonces es importante que en esta fase de investigación, ¿verdad? Donde se va a señalar a la persona, donde se le va a comunicar al juez cuál es la imputación del delito. Entonces ustedes deben manejar un lenguaje, un léxico técnico jurídico, ¿verdad? ¿Qué pasa si existe una persona detenida? ¿Cómo se da la flagrancia? ¿Verdad? La flagrancia se refiere a cualquier autoridad que puede detener a una persona por haber cometido un delito, ¿verdad? Sin que tenga una orden emitida por algún juez penal. En qué Exacto. supuestos? ¿En qué momento? ¿Verdad? En que la persona sea detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Bueno, Es aunque la Ajá. fragancia también tiene ¿Cuáles son un los tiempo de supuestos de vigencia. la flagrancia? Exacto, que en ese momento se está cometiendo un delito, yo estoy sustrayendo esto, ¿verdad? Entonces, Claro, en pero el hay que tomar en cuenta momento, también perdón, que hay que tomar en cuenta también que la fragancia también tiene un tiempo de vigencia para que sea todavía válido como un delito fragante. ajá, ajá. ¿Qué nos podría abordar tú sobre la flagrancia de acuerdo a los procedimientos que tú has efectuado? Entonces, pues bueno, ¿Te escucho? ¿cómo, doctora? Que de ¿Cómo? acuerdo ¿Me a repite los la pregunta? procedimientos que tú has efectuado, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo es el Ajá. procedimiento de flagrancia de acuerdo al diario vivir que tú tienes como funcionario policial? Nosotros aquí
dentro de nuestro querido IEXI, hacemos una competencia integrada. Es decir, yo hago una competencia integrada, yo los evalúo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces es importante resaltar, ese feedback es excelente que estamos teniendo en la tarde de hoy. Bienvenido, Julio, a nuestra clase interactiva. Bien, Ronald, ¿te escucho? Profe, discúlpeme. Lo que pasa es que tuve una mala comunicación. Por favor, me repite la pregunta. Ajá, ¿cómo cuando tú desarrollas una audiencia de flagrancia, cómo la desarrollas? Ajá. Ajá. En ese momento la No, persona está cometiendo el delito. Como dicen, lo estoy agarrando claro, con las manos. primeramente, en la masa, como quien dice, infraganti. Ajá, Inmediatamente se lleva, inmediatamente se efectúa la detención del ciudadano. ajá, Como usted lo acaba de decir, se toma en cuenta, se toman dos testigos ya, que estén presentes en el momento. Y ujú. pues bueno, ahí ya basta ver en eso, se lleva a cabo la elaboración del acta policial, no, primeramente la notificación al fiscal del Ministerio Público, Muy bien. seguidamente se elabora Le el da acta policial. ajá, la notificación al Ministerio Público para que él verifique que evidentemente está ocurriendo una fragancia. Exactamente. Bien, Se le Y leen los derechos del ahí, imputado. ajá. Adelante, Julio. Adelante, Julio. no, ahí tiene que tener en cuenta el procedimiento que haga el efectivo, el funcionario en el momento de levantar la detención. Usted sabe que una de las cosas que es cuidar de ser los derechos. ¿Cuáles son los derechos que tiene porque en el momento de que llega a fiscalía y en uno de los procesos no esté de acuerdo, automáticamente se echa todo para atrás. El procedimiento Cae. queda, queda, como le dijera yo, esto No, bueno, queda, para eso se le notifica al fiscal del Ministerio Público, como dice la doctora, el doctor, el fiscal de fragancia, y es levanta el el que va a proceso determinar si se está llevando a cabo un delito. Vamos para verificar. a llevar a cabo el proceso. Bien. ¿Qué pasa con las 96 horas? Por ningún motivo la detención puede tardarse más de 96 horas. ¿Qué pasa cuando se demora más de 96 horas? No, bueno, a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios. Pero inmediatamente tengo entendido que hay que darle libertad al imputado, Sí, porque si porque dentro no, del lapso de las 96 horas, usted tiene que presentar al detenido ante el juez natural. ¿Qué quiere decir esto? exactamente, Nosotros estamos corroborando aquí el debido proceso. Entonces, en ese exactamente. instante, Artículo nosotros 40, estamos. artículo 49 de la Constitución. Ujú, exacto. Que Entonces, levantar la bueno, sí, denuncia. exactamente. O sea, al llevar a cabo la presentación dentro del lapso correspondiente, se determina por medio del tribunal si el juez determina, pues, si decide dejarlo en libertad o llevar a cabo una audiencia preliminar. Y Exacto. bueno, También es importante resaltar en la tarde de hoy, ¿verdad? Toda la parte esa de la participación que tiene en esa fase de investigación. Es decir, ¿cómo son las pruebas? ¿Qué podríamos hablar sobre las pruebas? ¿Qué podríamos decir sobre la parte de las pruebas? bueno, ¿Verdad? Entonces, ¿cómo las nosotros? pruebas, las pruebas serían. En una fragancia sería cualquier objeto de interés criminalístico que pueda ser obtenido en el momento, ya sea un arma blanca, un arma de fuego, cualquier qué sé yo, estupefaciente que posea el ciudadano en el momento, algún arma, qué sé yo, puede ser una botella con la que agredió a otro ciudadano, cualquier cosa que pueda ser de interés criminalístico.
Los testigos. Testigos, los dos testigos por lo menos, que son, eso es crucial en un juicio. O Ajá, videos. Los ajá. testigos, videos. ¿Qué entendemos nosotros o qué entienden ustedes en la tarde de hoy por los órganos de policía de investigación penal? ¿Qué crees tú que es un órgano de policía de investigación penal? Cuando nosotros hablamos, cuando el Código Procesal Penal nos señala a nosotros, los órganos de investigación penal, ¿qué nosotros estamos atendiendo? ¿Cuáles son esos órganos de investigación penal? ¿Verdad? Son órganos de policía que le corresponde a los órganos de investigación penal, le corresponde bajo la dirección del Ministerio Público, ¿verdad? La práctica de las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles, que no es otra cosa que consigan evidencia probatoria de interés criminalístico. ¿Por qué? Exactamente. Entonces, ahí nosotros estamos abordando esa fase y esa facultad en torno a la investigación policial, ¿verdad? ¿Cómo es el acta que suscribe el funcionario actuante? ¿En qué base lo hace? Y que le sirva a la vindicta pública, en este caso al Ministerio Público, ¿verdad? A los fines de él poder fundamentar dicha acusación y que tenga defensa el imputado. También es importante resaltar en la tarde de hoy el deber de información que deben tener los órganos de investigación penal dentro de los plazos fijados. Acuérdense ustedes que en el aspecto procedimental es importante recalcar en el día de hoy los lapsos, Sí, el porque lapso de tiempo es muy importante. estimados participantes, minutos, horas, no pueden transcurrir más de 12 horas el deber vamos a decir, de participar al Ministerio Público que tenga Al fiscal. conocimiento de las diligencias efectuadas. ¿Sí? También es importante resaltar en la tarde de hoy la subordinación que deben tener los órganos de investigación penal, es decir, ellos están sometidos a la autoridad administrativa para revocar, alterar una orden emitida básicamente por el fiscal del Ministerio Público, ¿verdad? Y existen también en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, nos señala las reglas para actuación policial, cómo son las reglas de actuación judicial. Entonces, los órganos de investigación penal deben tener al imputado que deben cumplir los siguientes requisitos, ¿verdad? Hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario, no utilizar armas. Esas son reglas para la actuación policial, que muchas veces, ¿verdad? Toca. Exacto, muchas veces no lo toman en consideración y es importante resaltar en el día de hoy esa fase de actuación policial, ¿verdad? Violación de los derechos humanos. Sí, entonces es importante señalar en el día de hoy no utilizar armas, excepto cuando haya resistencia o se ponga en peligro la integridad física de las personas y dentro de las limitantes que existan. Entonces, es Exacto. importante resaltar en el día de hoy cómo es el aspecto procedimental y los instrumentos y los órganos que intervienen dentro de estas diversas fases del proceso penal, que se deben identificar también en el momento de la captura como agente de autoridad y cerciorarse de la identidad de la persona si corresponde o no, porque muchas veces me permites tu carnet de identificación, tu cédula de identidad, ajá, lo revisan y resulta que no corresponde a la persona. Y en la mayoría de las veces, ¿verdad? Las personas muestran identificación que no corresponden a ellos. Me ha pasado, me ha pasado. ¿Te ha pasado? Hay usurpación Incluso, de identidad. incluso uno de los últimos, de las últimas detenciones que hice fue un ciudadano que se identificó con la cédula del hermano que estaba en el extranjero. Lo que Pero les bueno, estoy resaltando en el día de hoy, tienen que cerciorarse que la identificación corresponda a la persona. Entonces es importante
también destacar en el día de hoy, informar al detenido acerca de sus derechos. ¿Cuáles son los derechos que tiene el detenido? Entonces es importante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Es importante en la tarde de hoy establecer esas actuaciones policiales, ¿verdad? En cuanto a la veracidad, a la existencia de que evidentemente se cometió un hecho punible. También es importante comunicar a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado el establecimiento donde se encuentra detenido. Y, sobre todo, el debido proceso. Como ustedes bien saben, porque son estudiantes de Derecho de nuestra universidad, el debido proceso está establecido dentro de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un aspecto garante, ¿verdad? Para la persona, para la integridad y para que se le hagan valer los derechos a la persona. ¿Sí? ¿Te escribe? ¿Sí? También es importante resaltar, ya estamos concluyendo nuestra clase, ¿verdad? Cerrando nuestra clase por el día de hoy, donde nosotros también vamos a abordar un poco sobre las víctimas. ¿Cuál es la protección y la reparación del daño, ¿verdad? Causado a la víctima, que son objetos dentro del proceso penal. El Ministerio Público está obligado a velar. Entonces son palabras técnicas jurídicas que ustedes deben manejar en la tarde del día de hoy. Él está obligado. Fíjense que el código es claro, preciso y conciso. ¿Está qué? Obligado. Es una facultad. Está por el bienestar obligado y la seguridad del ciudadano, de la víctima. A velar por los derechos e intereses en todas las fases. Siempre que exista protección, reparación y respeto durante todo el proceso. Entonces, también es importante resaltar, ya que estamos hablando de la víctima, la cual está establecida dentro de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, los derechos de la víctima, que de acuerdo a las disposiciones contenidas, dentro de este código, que se considera víctima, ¿verdad? Y donde ella tiene los derechos, puede querellarse, puede presentar una querella, intervenir dentro del proceso, ser informada de los resultados del proceso, aún cuando no hubiera intervenido en él. Entonces, el Código Orgánico Procesal Penal venezolano es bien enfático. Entonces, por eso se lo resalto en el día de hoy, para que ustedes tengan pleno conocimiento de las diversas actuaciones que corresponden a las diversas fases que comprende el proceso penal venezolano. También es importante destacar en el día de hoy, como parte de los derechos de la víctima, solicitar medidas de protección. La víctima puede solicitar medidas de protección, ejercer acciones civiles a objetos de reclamar la responsabilidad proveniente del hecho punible, ser oída en el tribunal antes de acerca del sobreseimiento o de cualquier decisión. Mire, yo no estoy de acuerdo con el sobreseimiento, ese hecho punible ocurrió en mi casa. Claro. Entonces es importante también resaltar, pero vamos a hablar, si vamos a hablar de la víctima, no vamos a dejar, ¿verdad?, por fuera la parte que nos establece el Código Orgánico Procesal Penal en torno al imputado. ¿Qué nos habla del imputado? Bueno, el imputado es toda persona que se señale como autor o partícipe del hecho punible. Imputado, autor o partícipe del hecho punible. Entonces es un acto de procedimiento porque está siendo realizado por parte de las autoridades encargadas de la persecución penal. ¿Cuáles son esos derechos que me establece el imputado? Primero, un derecho que se le establece al imputado es que se le informe acerca de los cuales de los hechos que se le imputan. Exactamente. El imputado tiene derecho de conocer qué fue lo que él cometió. No, pero disculpe, yo no hice eso. Bueno, el Código Orgánico Procesal Penal lo establece. Debe ser informado de manera específica y clara, ¿verdad?, acerca de los hechos que se le imputan. Debe comunicarse con sus familiares, debe tener un abogado de confianza. Entonces aquí ustedes ven cómo se relaciona, ¿verdad?, la norma
adjetiva con, ¿verdad? Con nuestra carta a mano, con el debido proceso, ¿verdad? También que él debe tener algo que se llama ser asistido. Nadie puede estar, ¿verdad? Porque se crearía un derecho de indefensión. Toda persona tiene que tener una asistencia jurídica. Claro. Entonces es importante también, y es importante resaltar dentro de los derechos del imputado, de que debe ser asistido gratuitamente por un traductor o un intérprete. En el caso que no hable el idioma español. Ajá, y también pedir al Ministerio Público que practique las diligencias pertinentes y necesarias para la investigación, para que se le desvirtúen las imputaciones. Entonces nosotros también es importante que ustedes resalten dentro del ensayo qué significa pertinente, qué es la pertenencia y cuándo se habla de necesario. Entonces es importante en el día de hoy que ustedes se basen dentro de la redacción del ensayo como futuros profesionales del derecho. Además que en el día de hoy les doy una cordial y calurosa bienvenida por parte de nuestro querido Exil. Ya Gracias. despidiéndome por la clase de hoy, ¿verdad? Más adelante, cuando tengamos la dramatización, por ejemplo, pueden alegar esta defensa en el desarrollo de este juicio oral y público va a abordar los elementos que están vinculados injustamente dentro de la acusación de mi defendido. Bien, ¿cómo les pareció en términos generales la clase que vimos y la participación que tuvimos en el día de hoy? Pues primero que nada, lo bueno fue que hubo una interacción, como usted lo dijo hace un rato, un feedback, y pues se unió el amigo Julio, y donde, o sea, esas clases así eh, son, son importantes, pues, porque es muy diferente de ver simplemente un video donde ustedes hablan. Claro, yo en el caso mío, no siempre puedo asistir a las clases, a los encuentros sincrónicos, pues porque a veces de verdad mi trabajo no me lo permite. De verdad hoy estoy de permiso y pues, tuve la oportunidad de poder ingresar, pero no todo el tiempo es así, pero sí es la interacción es muy importante. También quiero señalarle, muchísimas gracias, Ronald. También es importante señalar la parte de la comunidad de la prueba, el régimen probatorio. Claro, eso lo vamos a vincular más adelante. Vamos a hablar de eso. Acuérdense que nosotros básicamente somos prácticas penales. Bien, se despide de ustedes cordialmente por el día de hoy la profesora Hilda Borges. Si hay alguna pregunta al respecto de la clase del día de hoy, estoy a sus completas órdenes. Y bueno, tienen la plataforma de nuestra ilustre universidad YEXI, ¿verdad? Que somos ventanas del conocimiento para cualquier duda que ustedes tengan al respecto.